Muy bien, esta ponencia corresponde a una antigua inquietud, vamos. Durante muchos años me dediqué a la etnohistoria colonial. Es un tema siempre fascinante que me dejó varias satisfacciones. Sin embargo, con el tiempo comencé a desarrollar una especie de inquietud, una comezón, digamos, por llamarla de alguna manera, de que aunque en principio buscaba contar la historia de la gente sin historia, acababa realizando una narración muy institucional y corporativa. En un sentido, se puede decir que los pueblos y repúblicas de indios, que son el asunto privilegiado del interés de los historiadores, pueden acabar por ocultar a los indios como personas individuales y dejar en la penumbra muchas situaciones muy relevantes para comprender las realidades de este pasado. También sucede que inevitablemente cuando buscamos la voz de los pueblos y citamos los documentos, en realidad lo que estamos haciendo es retomar la voz, las opiniones, los intereses de los gobernadores, los oficiales de la república, los caciques, que a fin de cuentas era la élite del pueblo, que podía o no representar los intereses del común. Esto, por un lado, se deriva de las fuentes disponibles, porque las crónicas y documentos se refieren siempre a los aspectos corporativos, las tierras comunales, los pleitos de tierras, tributos, servicios personales. Esto es la historia pública e institucional, la forma concreta en que se reparten las tierras, cómo se recaudan los tributos o se distribuyen los servicios personales, rara vez quedaba por escrito. En parte que no había una buena razón para hacerlo, porque todas estas prácticas y procedimientos pasaban por costumbre y tradición oral, de padres a hijos, de los viejos a los jóvenes, y también sucede que los pueblos estaban muy interesados en no mostrar sus asuntos internos a los curiosos y entrometidos del pasado y del presente, ¿no? Hay una especie de hermetismo corporativo que es muy característico y típico y que nos presenta un problema para ver la historia indígena. En esto también incide, me parece, la manera en que abordamos la historia. En efecto, tendemos a pensar en los pueblos como si fuese un todo homogéneo, armónico y solidario, y a considerar en correspondencia que la principal, casi única fuente de conflictos era la contradicción binaria indios españoles o, para la época independiente, comunidades Estado-nación. Esto puede ser cierto en términos generales, pero nos da una imagen parcial y fragmentada de la sociedad indígena. Había asuntos que correspondían a desarrollos locales, donde las instituciones virreinales tenían poca injerencia. Y también podía pasar a la inversa cuando obispos, virreyes y oidores acababan siendo manipulados de manera oportunista por algún personaje o facción local para resolver sus pleitos locales, ¿no? Perdón. Los virreyes, fiscales y oidores eran muy conscientes de esta situación. Decía el virrey Mendoza, su sucesor, en sus instrucciones, que los indios a veces venían a verlo por cosas muy livianas y otras padecen cosas graves y callan. Y tenía por costumbre oír siempre a los indios y aunque muchas veces le mentían, no se enojaba por ello, porque no les creía ni proveía nada hasta averiguar la verdad, ¿no? En esto hay mucho de claro del paternalismo autoritario de los virreyes y de su relación particular con los indios vistos como menores, pero también hay algo de cierto en esto, ¿no? Si tomamos lo que aparece en los documentos, que es lo que se presentaba el virrey y está en el ramo de indios actualmente, encontramos muchas cosas que no son exactamente falsedades, sino medias verdades y aspectos que se ocultan o se dicen parcialmente. Y como siempre pasa, lo que no se dice es más interesante que lo explícito, ¿no?
No voy a decir que esto es una gran novedad, ¿no? Digamos, lo que estoy diciendo es simplemente enfatizar algo que ha aparecido de distinta manera en muchas obras, como en Charles Gibson, que para mí es, claro, un modelo a seguir. En él hay mucho material que encontró y que refiere, pero en cierta manera lo encontró de camino, de paso, hasta otros temas que eran los que realmente le importaban, que eran la tierra, la encomienda, el gobierno. Entre los autores más recientes me parece muy interesante lo que han seguido el método filológico, en particular, claro, está James Lockhart y sus discípulos y colaboradores, ¿no? Y en México, Teresa Roja, Bernardo García Martínez, Mario Ruz, Juan Pedro Viqueira, Eliberto Martínez. Refiero a lo que me han interesado en particular. Obviamente esta no es una relación exhaustiva, ¿no? Los temas también, si abordamos el asunto de esta forma, no son los mismos. En lugar de los grandes tópicos, lo que resaltan son asuntos poco visibles, los que dan sustento profundo a las relaciones sociales y a la continuidad y cohesión comunitaria. Pensemos, por ejemplo, en asuntos como la manera en que se reparten las tierras, el compadrazgo, la familia extensa, las relaciones personales, los vínculos de género y también asuntos muchas veces oscuros y sórdidos que remiten a forcejeos por el poder, jerarquías, rencores, odios y violencias cotidianas, que también las hay. Voy a referirme también sí, a la fuente, no solamente porque es un asunto particular que siempre nos obsesiona a los historiadores, pero que también es significativo. Efectivamente, he trabajado en el archivo del Ayuntamiento de Páscor, esto es un juzgado provincial, pero gran parte de estos asuntos aparecen en el ramo de indios, como ya he referido. Esto es relevante en muchos aspectos, porque quiere decir que estos temas no habían podido resolverse de manera local, ya sea por la intervención de, de los oficiales de la República, del cura párroco o del alcalde mayor, ¿no? Entonces se requería remitirlos al virrey para encontrar una alternativa, una solución, ¿no? En estos se puede ver en particular lo que me interesa son los inquietos y alborotadores. La gente que causaba problemas, que metía en contradicción y en conflicto a los pueblos, agitaba, causaba problemas, rencores, odios, y que a veces no podían resolverse fácilmente, ¿no? Podemos tener aquí, por ejemplo, a Juan Calahorra de Chietla, que era díscolo y pleitista, a Francisco de Tejupilco, que era inquieto y alborotador, al carnicero Baltasar de los Reyes, que provocaba alborotos en Córdoba, a Domingo Paulo de Tetiquipa, que era revoltoso e inquieto, a Manuel Ramírez, Antonio Muñoz, que perturbaban el pueblo de Celaya, de Paseo, perdón, la mestiza Isabel, que era perjudicial para la paz, y la cacica Josefa María de Tepoztlán, que era escandalosa y alborotadora. En el ramo de indios hay unos 40, 50 casos similares, y algunos que tendré que ver cuando el archivo permita la consulta, ¿no? Estos asuntos son interesantes en sí mismos, pero también porque muestran ciertas tensiones, fricciones y rupturas en el tejido de las comunidades en la época, ¿no? Algunos tienen que ver con asuntos de la agitada política local, claro está, pero también hay otros que podrían describirse como contravenciones a la moral aceptada, ¿no? Hay un aspecto que quiero mencionar. Estos pleitos, estos alborotadores, tienen su historia. Comienzan a aparecer relativamente tarde, en el último tercio del siglo XVI, y esto en sí es interesante. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué comienzan a proliferar en esta época? Uno podría remitirse, por ejemplo, a
lo que decía Alonso de Zorita, que comentaba que antes los pueblos estaban gobernados por los señores naturales y que estaban bien gobernados, que todo lo decidían ellos y había armonía y paz. Y cuando se establecen los cabildos, los oficiales de la República, comienzan los pleitos, los alborotos, las riñas, y que van por los caminos a ver al virrey, a la Real Audiencia, a veces sin saber lo que les conviene, ni qué piden, ni qué quieren, ni qué pretenden, y gastan sus dineros y sus vidas. Se puede pensar entonces que los alborotadores están muy vinculados al sistema que se estableció a lo largo del 16 en cuanto al gobierno por cabildo y por república. Algunos de estos personajes parecen haber hecho un papel de agitador casi su modo de vida. Por ejemplo, puedo mencionar a un señor Francisco Chariracua, quien fue desterrado de Uruapan por los alborotos e intrigas y su oposición a los caciques locales. Se fue a vivir a otro pueblo, Capula, donde organizó a los sujetos en contra de la cabecera en un sinfín de litigios, hasta que el virrey decidió nombrarlo gobernador de Tajimaroa, un pueblo que estaba convenientemente alejado de su área de influencia y que también podía verse como una manera de evitar que siguiera alterando las comunidades en donde había vivido, ¿no? Un aspecto intrigante de todo esto tiene que ver, claro está, con un asunto. Resulta que las acusaciones que se hacen en la agitada vida política local contra gobernadores, alcaldes y caciques muchas veces tienen que ver con la recaudación de tributos, la imposición de derramas o contribuciones extraordinarias, violencia sobre los más iguales. Son, digamos, como acusaciones de tipo político relacionadas con su desempeño público. En cambio, a los alborotadores se les acusa muchas veces más de falta a la moral y de agitar a los más iguales y otro tipo de contravenciones. En este sentido, hay una divergencia en las categorías acusatorias. Podemos pensar aquí que hay una vinculación con las diferencias y conflictos que hubo entre principales y más iguales. En efecto, autores como Rodolfo Pastor para Oaxaca y Francisco González Hermosillo para Puebla Tlaxcala han señalado que aunque en principio el hecho de ser elegible y elegido estaba reservado a los principales indios, poco a poco comienza a aparecer cada vez más una presión del común del pueblo para tener un lugar en el cabildo. A veces hay más iguales que dicen, se ameritan y ya con el tiempo a ser considerados como principales, comienzan como priostes, mayordomos, mandones, luego llegan a ser alcaldes, regidores y a veces gobernadores, ¿no? Y otros que pretenden, según los acusadores, ser principales sin serlo en realidad, ¿no? Es interesante ver en casos como, por ejemplo, el de Baltasar de los Reyes, de Coscomatepec, en Veracruz, de quien los acusadores dijeron que era un carnicero. Esto es un oficio tachado como vil por su relación con la sangre y que era considerado impropio de un noble. También, desde luego, hay casos en los cuales las acusaciones no son de género político, no tienen que ver con las elecciones ni los cargos públicos, sino otros aspectos que se vinculan con el mal vivir, con no cumplir con la moral. En efecto, si uno puede verlo con cuidado, ve que los pueblos tienen un aspecto demográfico, son un asentamiento, desde luego, uno político, la república, el cabildo, uno religioso, la parroquia, el agrario, las tierras de comunidad, pero también es un entorno moral, una comunidad moral en este sentido, en cuanto se esperaba que las conductas fuesen apropiadas. En muchos de estos lugares, sobre todo lugares pequeños, ¿no? Donde vivían 40, 50, 60 familias, todos se conocían, las relaciones eran de cara a cara, todos los aspectos de la vida, el familiar, el económico, el social, se mezclaban entre sí
y tenían lugar bajo la mirada atenta de padres, hermanos, vecinos, alcaldes, alguaciles, sin dejar de incluir desde luego al cura párroco. Así, la conducta esperada en estos lugares estaba presente de la mañana a la noche y del nacimiento hasta la muerte. Es un entorno que puede verse alternativamente como solidario y protector, o bien como corporativo y opresivo, depende de las circunstancias, claro está. Se puede ver cómo hay una idea del vecino, del natural, bien portado, que era aquel que respetaba al cura párroco, que cumplía con la obligación de dar su tributo y su trabajo de servicio a la comunidad, que cultivaba su milpa o su oficio, mantenía a su familia y era hombre quieto y tranquilo. Pero esto obviamente no siempre era así, ¿no? No son ideales tampoco estáticos, ¿no? Este ideal podía ser objeto de manipulaciones y controversias. También había una distancia entre ideales y conductas, ¿no? Como ocurre con cualquier norma, vamos, en este sentido. Por eso, lo que era transgresión a estos valores compartidos era un espacio ambiguo que variaba según las circunstancias y que las personas podían recorrer y negociar en un sentido o en otro con mayor o menor habilidad. Dejando de lado las circunstancias particulares, individuales, lo que parece en especial motivar las quejas, la indignación, las denuncias, son varias cosas. Una, cuando la transgresión de las normas era repetida, era consuetudinaria. Cuando, como se decía a veces, que es ebrio consuetudinario o que tiene como oficio mover pleitos, no es un asunto circunstancial. Pensaba también en un concepto que estaba muy presente en la época, el escándalo, el comportamiento que da mal ejemplo. En este sentido, se puede decir que hay una tolerancia que llega hasta cierto grado y ciertos límites, ¿no? El tema da para reflexiones sobre relaciones entre individuo y comunidad, pero también para asuntos más amplios que tienen que ver con la migración, no hacia afuera, sino hacia adentro del pueblo. En efecto, aunque en principio había múltiples disposiciones que ordenaban que no vivieran en los pueblos ni españoles, ni mestizos, ni negros, ni mulatos, de hecho ocurría todo el tiempo, ¿no? Muchas veces eran arrendatarios de las haciendas vecinas, mayordomos de alguna hacienda, con pequeños comerciantes y arrieros que encontraban conveniente vivir en los pueblos. A veces tenían relaciones de conyugalidad formales o informales con mujeres indias y por lo común eran tolerados y aceptados, ¿no? El caso más interesante para nosotros es aquellos vecinos que eran denunciados como siendo son negros, son mulatos, deben ser expulsados. Cuando uno lo ve con cuidado, resulta que en su defensa estos hombres dicen, no, no es cierto esto. Mi padre apareció en el padrón de tributarios, fue mandón, estaba en la cofradía y por tanto es indio y yo debo ser considerado como tal. Esto nos muestra entonces que la calidad de identidad de una persona, en cierto sentido, dependía del consenso social, del consenso público. No era una cosa fija ni estable, ¿no? La migración también me interesa por otras razones. Sobre todo para el siglo XVIII ocurre con frecuencia que muchos comuneros van a trabajar, se van a vivir incluso en las haciendas o en los ingenios de tierra caliente. Y ahí están en convivencia estrecha con mestizos, con españoles, con mulatos, y pueden convivir, comparten otra manera de vivir las cosas. Ocurre a veces que estos hombres vuelven a los pueblos y ya no se conforman con el ideal de conducta aceptada y aceptable, ¿no? Voy a dar un caso nada más, por ejemplo. Un Pedro Luis, natural de Iguazio, ¿no? Que regresó con dos primos suyos para robarse una muchacha, esto es, para fugarse juntos y después casarse con ella, lo que no consiguió porque justo ahí no estaba en la casa, ¿no? Fueron aprehendidos y hubo un escándalo en el pueblo
Y lo interesante de la acusación es que el gobernador y los alcaldes lo que le reprochan sobre todo es no haber acudido al procedimiento normal, habitual, aceptado, que era ir con los papás de la joven a pedir que se la dieran como esposa, o cuando no fuera así, ir con el cura párroco para que hiciera su mediación, ¿no? Hay otras cosas también que señalan a los migrantes como personas que causan riñas, que causan pleitos, y en general hay esta idea que pueden incurrir en conductas escandalosas y que dan mal ejemplo, ¿no? Como habrán visto en la lista que les presenté, al final había varias mujeres, y esto nos remite a una situación muy interesante que voy a comentar aquí con más detalle, ¿no? No con mucho detalle, porque antes que las coordinadoras me llamen la atención, ¿no? Se trata de una cacica, Josefa María de Tepoztlán, que fue acusada de ilícita amistad con un Miguel Francisco por denuncia de la esposa afectada. En los autos resultó que la relación no era discreta ni oculta, sino que todos sabían que vivían como si fueran marido y mujer, con escándalo, pues, ¿no? Cuando el gobernador y oficial de la República la denunciaron, esta cacica movió a la gente de su barrio en un alboroto, en un pleito contra el gobernador y alcalde de la República, ¿no? Fue enviada a la cárcel de corte, ahí estuvo varios meses hasta que fue liberada bajo severo apercibimiento en caso de reiteración. Y luego, como efectivamente reiteró en sus intrigas y en su relación ilícita, fue condenada a varios meses de obraje, aunque al final la perdonaron, ¿no? Hay tres aspectos remarcables en este caso. El primero, que la separación entre las agresiones privadas y alborotos públicos aquí es muy fluida, muy abierta, ¿no? No hay una clara distinción entre una y otra. La segunda es que el hecho de que María Josefa fuera cacica es muy relevante, ¿no? Ya hemos visto, y hay varios casos para Oaxaca, donde hay estudios que muestran la importancia que tienen las cacicas en esta época, la influencia que podían tener en sus pueblos. Y también la severidad con que fue tratada resulta ciertamente muy llamativa, ¿no? En contraste con otros casos de alboroto, donde hay hombres que alborotan y que son condenados a penas menores, como ahora veremos, ¿no? Voy a terminar refiriéndome a la política que tenían las autoridades al respecto, ¿no? Lo común es que cuando iban ante el virrey recibía la denuncia, la queja. Si no parecía de obvia resolución, mandaba que se informara, se enviaba un mandamiento al alcalde mayor o al corregidor o a algún alcalde ordinario, si había un ayuntamiento, que averiguara la verdad y dispusiera lo conveniente, y que luego le enviara le informara de los dispuestos, ¿no? En este sentido, perdón, lo que hace el alcalde mayor es consultar con los vecinos más respetados del pueblo, con los viejos, con los alcaldes, y que le den su opinión y su consejo. Se puede decir que no es un juicio por jurado, pero es algo que se le asemeja. En este sentido, volvemos sobre algo ya dicho. Lo que es transgresión y lo que no lo es depende en gran parte del consenso comunal, que puede ser variable y varía según las circunstancias, ¿no? Cuando se finalmente decide, lo común es que el castigo sea el destierro. No es como en otros casos donde se mandan a azotes, que es muy frecuente, o trabajo forzado en un obraje, en un ingenio. Por el contrario, lo habitual es que se expulse a la persona del pueblo. Hoy día parecería como extraño quitarse de un problema y enviarse a la otra jurisdicción, pero en esta época no era tan inusual. Y tiene un sentido. En una época en la cual la persona dependía de la familia, del barrio, de la corporación para tener un lugar en la sociedad, el destierro literalmente lo desarraiga, obliga a la persona a construirse una identidad propia a partir de nuevas circunstancias, ¿no? También, si uno lo ve en perspectiva, el destierro es también un dispositivo de exclusión
que remita a ideas de lo que está adentro y fuera de la comunidad, a la ambigüedad de lo aceptado y lo inaceptable, y en los espacios de conflicto, manipulación y negociación. En fin, para concluir, me parece que me ha interesado mostrar todos estos casos y estas reflexiones para indicar y sugerir que podemos tomar otra vía para abordar la historia de los pueblos. Esto es normalmente comenzamos, como he hecho muchas veces, ¿no? Con el origen, fundación, congregación, creación del cabildo, elección de gobernadores, alcaldes y alguaciles. Vemos las tierras, el tributo y los servicios personales, ¿no? Y después, en todo caso, a partir de esto, explicamos lo individual. Me parece que puede invertirse la perspectiva y comenzar desde lo individual y lo particular para mejor comprender lo general. Incluso de esta manera, abordar mejor, de una manera más completa, más satisfactoria, los grandes temas clásicos de gobierno, los tributos, la tierra y los servicios personales. Es laborioso porque implica reunir datos dispersos. Ustedes ya saben, sobre tributo y tierras hay enormes expedientes. Aquí, en estos casos, son información muy particular, a veces dispersa, incidental, y hay que reunir un gran número de incidentes para construir poco a poco un patrón reconocible, ¿no? Sobre esto, desde luego, es posible. Y espero próximamente poder demostrar las posibilidades que tiene esta perspectiva y, si es posible, reunir a otros colegas historiadores para abordar esta idea de manera conjunta. Dicen que en Oaxaca en particular hay excelentes y muy ricos archivos que se pueden explorar en estos sentidos, pues ya lo veremos. Pues muchas gracias.